Y acá estamos, ella es Vilma Ripoll, bueno, de quien yo le hablaba y seguramente usted ya conoce, Vilma. Yo dije en la presentación que realmente sos una mujer de mucho valor, de mucho respeto, que la política sirve para esto. Así habría que entrar y salir de los cargos legislativos o ejecutivos, como Vilma, que es enfermera de profesión y que hoy es docente en la Escuela de Enfermería, en el mismo lugar donde ella trabajaba de enfermera, ¿no? En el Italiano. Sí, soy parte del plantel docente de la Escuela de Enfermería. ¿Y por qué elegiste ser enfermera? Sí, de verdad que lo elegí, porque cuando yo terminé de la secundaria, bueno, mi papá era como de los padres de antes que decían, la herencia es estudiar. Claro. Y entonces me dieron la posibilidad de hacer lo que me hubiese gustado. Y yo la verdad que hice incluso un test en ese momento porque me gustaba medicina, me gustaba asistencia social, me gustaba enfermería, no sabía. Y de verdad que del test me dicen, pero vos sabés que no sé si por como sos te vas a bancar la responsabilidad de la muerte. Entonces dije, no, es verdad, tengo que ver qué tarea hago que tenga un poco de todo, y creo que enfermería tiene un poco de todo. Son unos cuantos años, vos estudiaste en la Universidad en Rosario, ¿no? Y entonces creo que, bueno, que lo elegí, que no tengo ninguna otra expectativa que hacer eso, que me encanta, y bueno, tuve la suerte de trabajar siempre en eso, que si uno no la eligiera como carrera no es tan fácil. No. Pero sí. Bueno, te encontrás con alegría, supongo, pero te encontrás con el dolor todos los días también, claro, ¿no? Es así. Exactamente. Y tener que estar ahí yo siempre estuve en unidad coronaria, que es una especialidad que te tienen, digamos, cerca de terapia, ¿no? Sí, pero sí, los pacientes de unidad coronaria están siempre despiertos, es decir, por eso me gustaba, porque entonces podía charlar con los pacientes y hacerle chistes y todo eso que te permite. Por supuesto que después de pronto... ¿Cómo están siempre despiertos, perdón? Claro, porque el paciente de unidad coronaria no es como el de terapia, que está dormido, que está anestesiado, que está en coma. Es un paciente que lo internan por un infarto, lo internan por un dolor de pecho, por otro problema, y entonces es un paciente que está despierto y uno tiene toda la posibilidad de relacionarse con el paciente, de charlar, todo, aunque es una bomba de tiempo el paciente, porque la patología es una bomba de tiempo, pero el paciente está entero, como yo digo, y despierto. Entonces uno... Vilma, ¿cómo viste? Ya vamos a hablar de María Obando, ¿no? Yo hice un poco una introducción y vos sos una pieza muy importante en la vida y en este momento de ella, ¿no? Pero para que no nos quedemos sin ese tiempo también de preguntarte, bueno, ¿cómo estás viendo la política hoy, el gobierno, el manejo del Estado, la Presidenta de la Nación, sus ministros, la oposición? Sí, yo creo que... Y yo vengo de afuera y te digo, Vilma, ¿cómo está la Argentina? Claro, la Argentina está cada día más complicada, porque tenemos una presidenta que está sorda a los reclamos que le hace la gente, que le hacen los trabajadores y que le hacen los sectores medios, y que lo expresan en la calle, por más que ellos subestimen y agredan esa participación y esa decisión de reclamar en la calle. Acá existieron hechos multitudinarios de los sectores medios y existió un paro histórico que de verdad para nosotros produjo un quiebre con el gobierno, de los trabajadores con el gobierno, porque no fue un paro, fue un paro a lo mejor particular, porque el transporte... ¿Vos te referís al de Piqué, al que al último paro? Sí, no había en los micros que funcionaban, yo te digo porque recorrí toda la capital para ir al corte que me tocaba a mí allá en Constituyentes y General Paz. Los carneros, o sea, los micros que funcionaban, iban vacíos, porque la gente decidió no ir ni a trabajar, ni a ningún lado. El centro estaba vacío como si estuviera un día feriado. Entonces, creo que no sé qué más necesita la presidenta para tomar medidas que den respuesta a los problemas de los trabajadores, la asignación por hijo, el impuesto al salario, el problema de los jubilados, el problema de los sectores medios. ¿Por qué crees que, siendo así, ella no escucha? Yo el otro día decía
Yo soy coetánea con la presidenta es coetánea conmigo, hemos vivido, me parece, circunstancias similares. Atravesar la década del 70 en la universidad, tener estudios terciarios las dos, tener un interés por la política y por lo social, porque el periodista lo tiene, no podemos negar que esto es así. ¿Por qué este desprendimiento sentís de ella frente a los hechos cotidianos, a los jubilados, a los reclamos que hacen? ¿Por qué le pasa eso a un gobernante? Yo creo que tiene que justificar desde el estrado en el que ella se ha puesto, que son esos comunicados que aparecen por televisión y entonces desde donde agreden a todo el que reclama, tienen que justificar que han decidido responder a la crisis internacional que llegó al país con ajuste. Esa sintonía fina que dijo ella cuando asumió es ajuste. Y para ajustar tiene con el doble discurso, que ya le dura poco, porque antes con el doble discurso compraban la voluntad o la simpatía de muchos sectores. Ahora ya no, porque ahora ese doble discurso le dura poco. Lo de YPF, la venta de que YPF era recuperar todo el petróleo, le duró poco. Todos los, incluso hasta el problema de derechos humanos que ellos tomaron como bandera para ganarse a sectores medios, también ha quedado al desnudo de que era parte de un interés político. Entonces, creo que su decisión de ajustar y la crisis que llegó al país, porque llegó la crisis internacional, porque no estábamos blindados como el gobierno decía, esa crisis hizo que se terminara el viento de cola y se quedaron sin plata. Estos son síntomas de billetera vacía. ¿Y qué pasó con los organismos de derechos humanos? No, yo creo que hubo... ¿Por qué fue algo tan selectivo? Yo el otro día miraba, hace 2 o 3 días, a Miriam Perrone de las Madres del Dolor, por ejemplo, decía, ¿por qué estuvieron tan solas? ¿Por qué? No estoy haciendo una observación a vos. Digo, solas, los medios lo acompañaron y todo lo demás, pero en el protagonismo que adquirieron otras, merecido. Porque, es decir, yo siempre digo, bueno, las madres fueron las madres, ¿no? Y son las madres, y las abuelas son las abuelas. Pero ¿por qué hubo mujeres o agrupaciones que aún hoy pelean por derechos que también tienen que ver con el derecho a la vida? Porque hay un concepto del gobierno que los derechos humanos son los derechos humanos de ayer. Que por supuesto hay que hacer los juicios. Nosotros fuimos los autores, nuestros diputados fueron los autores de la ley que permitió que se hagan los juicios, que fuimos parte de todo digamos, de la resistencia, fuimos parte de toda la pelea por derechos humanos, pero hoy reconocemos que junto con los juicios por la verdad, la justicia, hay que hacer justicia con los derechos humanos de hoy. Bueno, y este gobierno, para ocultar que por los derechos humanos de hoy hace bastante poco, lo que hace es utilizar los derechos humanos de ayer. Entonces, la verdad que lo que hace es desprestigiar lo que costó tanto tiempo y a los organismos, desprestigiarlos. Yo siempre digo que lo que toca lo pudre, porque de verdad lo que hizo con los organismos de derechos humanos tradicionales es alejarlos del conjunto de la sociedad. Podría haber hecho lo mismo que hizo, pero sin la utilización que hizo de ellos para después hacer que tengan el nivel de desprestigio. Costó mucho ganar a la sociedad para que entienda y nos acompañe en que la lucha por los derechos humanos era importante. Mucho nos costó. Muchas marchas, muchos años. Yo también fui parte de esos años, estuve en el exilio y volví. Costó mucho. Entonces, frente a esa situación, ahora los derechos humanos de hoy, los de los jubilados, los de las María Obando, los derechos humanos de los desocupados, los derechos humanos de las Madres del Dolor, todo eso está desatendido porque a eso no le pueden dar la respuesta que tendrían que darle porque han hecho una elección. Y en realidad la elección que han hecho es que para salir de la crisis no le van a tocar los intereses a los grandes grupos económicos, ni a las mineras, ni a las grandes petroleras, ni al capital financiero. Prefieren que paguen, con los salarios paguen impuestos, sino que el capital financiero haga lo que tiene que hacer, que es pagar impuestos. ¿Y qué crees que pasa con los jóvenes? Con esos jóvenes que uno ve, digamos, el relato. A mí no me gusta hablar del relato porque me parece que no significa nada ese impuesto, como bueno, pero el relato oficial para poder identificar, cuando habla de los jóvenes, dicen, bueno, hemos conseguido que vuelvan a la política, que se organicen, la Cámpora es un símbolo de ellos. Yo siempre digo, nosotros hacíamos extensiles y cada uno de nosotros ponía lo que podía para hacer los extensiles y así tratar de difundir las ideas de cada uno, ¿no? Porque convivíamos todos, en los 36 billares, en La Paz,
era así nuestra época. O sea, yo creo que les venden un producto diferente a los jóvenes hoy. Pero bueno, uno diciéndolo no alcanza. Pero, ¿qué pensás hoy que le pasa a los jóvenes? Porque vos me dirás, bueno, en nuestra agrupación hay un montón también. No, yo creo que hay un montón de jóvenes que hoy están haciendo, que están peleando, que pelean por su futuro, que acompañan la lucha de las mujeres, que acompañan la lucha de los trabajadores, incluso, además de pelear por sus derechos como estudiantes, que pelean en nuestro caso, que tenemos una campaña que se llama Chau Roca, con Osvaldo Bayer y con algunos dirigentes que impulsan nuestro compañero diputado Alejandro Bodart en la ciudad de Buenos Aires, que queremos cambiar el monumento a Roca por el monumento a la mujer originaria. Bueno, una cantidad de hechos que acompañan a los CUOM de Formosa, que el gobierno castiga, que acompañan reivindicaciones históricas y que acompañan la lucha cotidiana, y ellos dan lucha cotidiana porque hay una situación en la que para poder terminar de estudiar no está tan fácil, porque el nivel de la educación está muy expuesto. Y entonces, bueno, creo que hay en todas las organizaciones, que hay muchos jóvenes que se organizan y que hay, como parte del doble discurso, el gobierno vende como que los únicos son los de la Cámpora. La verdad, no ganaron ninguna de las elecciones en las universidades, ¿no? Y yo creo que hay un sector de los dirigentes de la Cámpora que tiene una concepción de que ser dirigentes de jóvenes en este momento político, claro, es ser yuppie, rentado y además hacer negocios. Y yo creo que no es así, que los pibes que peleaban en nuestra época, que los jóvenes que dieron la vida, ¿me entendés? Y dieron la vida y vivían en una situación de clandestinidad, de pobreza. Yo no digo que ellos tengan ni que pasar a la clandestinidad ni ser pobres, pero creo que tienen una situación de privilegio, que ser de la Cámpora es tener un puesto rentado y privilegios. Y yo te aclaro que en Misiones recibí la denuncia, y aprovecho para decirlo, de la superintendencia de ART. A una chica que habían despedido, vino a buscarme a donde estaba en El Dorado para decirme que la incursión de la Cámpora en la superintendencia ART ha provocado despido en casi las ciudades más importantes del país, porque ellos quieren quedarse con todo, entre comillas. Y así actúan cuando llegan a un lugar, a copar el lugar, porque no pueden convivir con diferencias, porque no saben cómo compartir. Son soberbios, como es la presidenta en su discurso, y se creen los dueños del mundo. Y la verdad que son dueños de muy poco de este mundo. ¿Vos conocías a la presidenta antes de que ella llegara a ser presidenta, digamos, por tu labor legislativa? ¿Te tocó alguna vez trabajar con ella? No tuviste ninguno. No podés. Claro, no, porque hay algunas legisladoras que han dicho, bueno, no, me tocó hacer un trabajo con ella o intercambiamos y no era así, ahora es, bueno, no importa. Digo, en el caso de María Obando, ¿qué va a pasar con ella ahora? Claro, en el caso de María Obando, que es esta mujer que... Y yo te pregunto porque sé que has estado permanentemente al lado de ella. Sí, creo que, bueno, logramos dar un gran paso, que es que se haga justicia. Una cosa que la verdad nos parecía que no iba a llegar, por más que hicimos mucha pelea y recibimos mucha solidaridad y logramos que 26.000 personas acompañaran este amicus que nosotros presentamos. Amicus curae, ¿no? Sí. Que, bueno, en latín es el que puede intervenir, es el amigo que cura, es el que puede intervenir sin pedido de la justicia, pero va a decir, bueno, yo estoy aquí también para... Claro, para darte estos argumentos, para que lo tengas en cuenta, amigos del tribunal en un sentido, para que tengas argumentos para tomarlos. Te quiero alertar que están estos argumentos. Bueno, 26.000 personas, además los diputados de todos los sectores políticos, menos la Cámpora, menos el Frente para la Victoria, ninguno de ellos para firmó. La Victoria, no. No firmaron. Entonces, yo creo que esa fuerza es la que nos llevó a dar la pelea, porque estábamos convencidos que era una injusticia. Y entonces queríamos llegar al juicio oral para aprobarlo, y ellos no querían llegar al juicio oral, porque sabían que en el juicio oral se iba a aprobar que era todo un castigo a María por ser pobre y por ser mujer, porque el marido, el último, no aparece en ningún lado. Porque le vendió... Claro, le vendió todo, era el que le pegaba, no trabajaba y los abandonaba, y bueno, está bien, ahora dicen que se murió hace dos meses. No sabemos si se murió, el anterior también, o sea, ella es viuda, ¿no? Sí, era viuda. Entonces... Era el amigo del padre, cuando ella tuvo 14 años. Yo lo escuché esto, confieso, en el programa de Jorge Lanata, que la historia que ella relató fue que en realidad ese hombre, que fue el primer marido de ella,
fue como una entrega que en ese momento hizo su padre eso de sí, ella. eso sí, no sabía que era amigo del padre, Sí. lo habrán dado por ahí. Sí. Entonces, nosotros creíamos que era importante dar esta pelea, porque era importante dejar este fallo, que es un fallo histórico, para que todas las veces que quieran criminalizar la pobreza y a las mujeres por ser mujeres y ser pobres, que sepan todos que tienen esta herramienta, que nosotros por eso quisimos dar esta pelea, pero además para que se siente jurisprudencia social, decimos, que es que María hay muchas, en todas las provincias, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hay Marías. Muchísimas. Y que todo el mundo sepa que no se la van a llevar de arriba, que si de verdad quieren hacerle pagar el precio del abandono del Estado, porque a María la abandonó el intendente, la abandonó el gobernador y la abandonó la política nacional, los responsables de haber tenido que llevar adelante la ayuda para que eso llegue y de garantizar que llegue. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. Yo le pregunto a los legisladores, ¿no? A los legisladores nacionales, a los que representan a la provincia, ¿tanto les cuesta caminar? Ni tienen que hacerlo a pie, porque tienen auto. ¿Tanto les cuesta hacer cada tanto un relevamiento de cuál es la gente a la que representan? A veces no salen de adentro del recinto y entonces así no se puede llegar a... El recinto es una especie de cámara de un cubículo de cristal donde viven otra realidad. Y yo creo que la única realidad es la que está en la calle, la que está en el reclamo de la gente, de la pobre y de la menos pobre, de que cada cual tiene un reclamo particular de acuerdo al sector en el que le toca vivir. Que hay algunos que son más urgentes, como el de María. Totalmente. Y que eso sí no tienen... Digamos, que no haya ido ninguno a apoyarnos en el juicio a Misiones, ninguno digo porque ninguno de los misioneros, ni la oposición, ni el oficialismo, es vergonzoso, ni ninguno de ellos, vergonzoso. por supuesto, del oficialismo no esperábamos, pero alguno se podría haber dado una vuelta para ver qué necesitaba. Y ahora que hicimos la solicitud de los hijos, solo para poder reencontrarse María necesita una casa. Me imagino que estará el gobernador corriendo, escuchándote y dándole indicaciones a su ministro de Desarrollo Social para que la asistan. No, claro, por eso, nada de eso, ni nos llamaron, ni nada. Y lamentablemente, si no conseguimos una casa para María, no va a poder juntarse con sus hijos y el juzgado de menores y el juzgado de familia no le entrega a los hijos si no tiene esa mínima garantía de una ayuda social, darles el documento, porque el primer documento que tuvo la nena que se murió fue el certificado de defunción. Entonces, bueno, es eso lo que pedimos, que se termine de hacer justicia con María, pero que eso les haga pensar que existen otras y que como mínimo la ayuden a María y la sigan buscando a las demás. Yo digo que la verdad que cuando uno dice hoy, yo decía, no, bueno, estamos en diciembre y la verdad que siempre, ¿viste? Es como que bueno, que llega diciembre, que las fiestas, pero estos son hechos que además uno dice, como muy bien lo dijiste vos, Vilma, ¿cuántas Marías hay, desgraciadamente, en nuestro país? Bueno, esto no nos va a curar, tampoco nos va a hacer sentir culpables. El que puedas tomar un vinito argentino, bueno, muchas gracias. Con quien vos lo disfrutes. Dale, muchas gracias. Y bueno, y lo mejor para vos. No, gracias, y vamos a ver cómo podemos hacer esta Navidad para María. Así es. Bueno, acá estamos en Lo que Sirvamos. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles.